En este video estaré realizando el ejercicio 5 de vectores en el lenguaje C++. El ejercicio dice, dado un vector de n elementos, hacer un algoritmo que permita hallar el mayor y el menor elemento del vector con sus posiciones respectivas. Comenzamos escribiendo include iostream y también using namespace std. Abrimos nuestra función main, que es donde irá nuestro código. Comenzamos dimensionando nuestras variables. En este caso voy a utilizar una variable n para la cantidad de elementos, una donde se guarde el mayor elemento del vector, otra para el menor elemento, y por último variables donde se guarden tanto la posición del mayor como la posición del menor. Y por último una variable i, que sería el índice de nuestro vector. Utilizamos la función cout para imprimir el siguiente mensaje: ingrese la cantidad de elementos. Finalizamos con punto y coma y utilizamos la función cin para leer entonces esa cantidad ingresada y que se guarde dentro de la variable n. Luego definimos nuestro vector con la cantidad que ingresamos en la variable n. Como sabemos, un vector va desde la posición 0 hasta la posición n-1. Entonces, si el vector tiene, por ejemplo, 3 elementos, va a ir de la posición 0 hasta la posición 2. Por lo tanto, entonces, como para que empiece la posición 0, lo que hacemos es inicializar nuestro índice con el valor de -1. Abrimos un mientras, que es donde vamos a estar cargando los elementos del vector. Hacemos que mientras que el índice, que es -1, sea menor a n-1, con el ejemplo que dimos anteriormente, sea menor a 2, entonces y más es igual a 1, es decir, que va a aumentar en 1, hasta llegar a tener el valor de 2. Entonces, para ingresar los números, utilizamos la función cout para mostrar el siguiente mensaje. En la posición, volvemos a utilizar los signos correspondientes para agregar la variable i. Y por último, dejamos un espacio, ingrese un número. Escribimos de esta manera para que al ejecutar el programa nos aparezca en la posición 0 ingrese un número, en la posición 1 ingrese un número y así sucesivamente. De esta manera entonces podemos tener un control de las posiciones dentro del vector y el número que estamos ingresando en dichas posiciones. Para ingresar entonces los elementos del vector utilizamos la función cin y el vector en la posición i. De esta manera entonces el valor ingresado aquí se guarda dentro del vector en esa posición que corresponde, en la posición i. Y podemos también hacer que se muestre un salto de línea para que no se encimen los números. De esta manera entonces recorremos las posiciones de nuestro vector para ir cargando. Luego, en otro mientras, es donde vamos a estar haciendo la comparación de los números que nos va a permitir hallar el mayor, el menor y sus posiciones. Entonces, para volver a recorrer el vector, tenemos que volver a inicializar nuestra variable i en -1 para recorrer todas las posiciones del vector. Abrimos un mientras que i sea menor a n-1, entonces i más es igual a 1, es decir, que va a aumentar en 1. Y aquí lo que hacemos es evaluar las siguientes condiciones. Si el índice es igual a 0, entonces, como es el primer elemento ingresado en el vector y no tiene otros con los cuales compararse, es tanto el mayor, el vector en la posición i, como el menor,
Las posiciones entonces, la posición del mayor es igual a I y la posición del menor es igual a I. Si no, es decir, si ya no se trata del primer elemento, no se trata más de la posición 0, sino de las demás, entonces que se evalúe si es que el vector en la posición y el nuevo elemento ingresado es mayor que el designado como el mayor hasta ese punto, entonces el mayor ahora es igual a ese elemento del vector en esa posición. Y la posición es la que le corresponde a ese elemento, que sería I en este caso. De esta manera entonces, pasando ya de la primera posición, los números pueden compararse entre sí, porque una vez comparándose un número con el otro, se define cuál es el mayor y se guarda entonces dentro del mayor ese elemento y dentro de la posición del mayor esa posición. Si se trata de otro elemento siguiente y ahora este es mayor otra vez que el que designamos como mayor, entonces ahora ese pasa a ser el mayor y así sucesivamente. El mismo proceso hacemos para encontrar el menor. Si el vector en la posición I es menor que el menor, entonces ahora el menor es ese elemento dentro de nuestro vector. Y la posición del menor es igual a la posición de ese elemento. Fuera del mientras, entonces, imprimimos los mensajes correspondientes para identificar los datos que encontramos. El mayor es lo que se guardó dentro de la variable my y su posición se encuentra en la variable postmy. Podemos copiar y pegar el mensaje para hacer mucho más rápido. Y tenemos el menor, en este caso el menor, y la posición de el menor. Para que no se encimen entonces los siguientes mensajes, lo que hacemos es imprimir un salto de línea. Podemos copiar y pegar entre los mensajes. Y ya probar nuestro código entonces. Ingresamos la cantidad de elementos, como ven en la posición 0 ingrese un número. Vamos ingresando los números y nos aparece cuál es el mayor, 8, que se encuentra en la posición 4, el menor es 1, que se encuentra en la posición 3. Por lo tanto, nuestro código está correcto. Eso es todo, muchas gracias.